Radio La Barandilla. La voz de la diversidad. Al final estamos juntas, somos ventanas abiertas, escribiendo nuestra historia, lamiendo heridas abiertas. Somos la caseta. Buenos días, aquí estamos en otro programa más de Entre Mujeres y hoy tengo el placer, el orgullo y las ganas de hablar con estas mujeres, dos que están aquí y otra que nos está viendo por Zoom. Hola Marta. ¿Marta? Hola, ¿me oís? Te oímos, no te vemos. Tú no... Ahora te vemos. Hola Marta, buenos días. Hola, buenos días, Ana. Bueno, ella nos ve desde Zaragoza. Y aquí en el estudio tenemos a mi querida Marisa. Ella es la directora general de ISEP, que es el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Y también tenemos a Melinda, que bueno, pues es otra persona también que sabe mucho de salud mental, sobre todo porque ella misma lo ha sufrido. ¿Qué intentamos ahora en este ratito? Pues que nos lo pasemos bien, que podamos hablar tranquilamente y que podamos hablar de algo que nos interesa a todas. Como sabéis, es el Día Mundial de la Salud Mental, el día 10 de octubre, y qué mejor este mes que hablemos de la mujer y la salud mental. Así que aquí tenemos estas... yo soy Ana Lancho, soy la directora del Hospital de Día Lachman, de Trastorno Mental Grave, con lo cual también sé algo ya de salud mental y bueno, pues lo que intento es que yo os voy a lanzar unas cuantas preguntas para que entre todas podamos dar nuestra opinión y podamos, pues que la gente también se informe un poquito de todo esto que tenemos que contar y que tenemos que decir y que va a ser súper interesante porque van a ser pues cuatro ideas diferentes. Entonces, bueno, yo primero, Marta, tú que estás, nos oyes bien, nos ves bien, todo bien, ¿no? Perfecto, Ana. Bueno, pues te empiezo un poco presentándote a ti. Marta Romance es psicóloga, tiene su consulta propia y además es voluntaria de emergencias y catástrofes de Aragón. Además también se dedica a la formación, tanto a gente que está dentro del mundo de la psicología como a otro tipo de personas. Como he dicho, Marisa, que vamos a empezar un poquito por ella. Marisa es la directora general, es psicóloga también, la directora general del ISEP. Y bueno, tengo que decir que encima yo estoy contentísima y orgullosísima que esté aquí conmigo, porque recientemente, en los 40 años de ISEP, fue una fiesta que hicieron hace muy poco, la semana pasada, y bueno, recibimos un premio a la Asociación La Barandilla por trabajar por la salud mental y por la prevención del suicidio de manos de ISEP. Lógicamente, le he dado las gracias y se las hemos dado todos de la ilusión que nos ha hecho, pero ahora que la tengo aquí, pues lo quiero decir públicamente, que no sabes qué ilusión nos hizo recibir de tu mano y recibir de ISEP, que tiene pues un prestigio muy grande dentro del mundo de la psicología, recibir ese premio. Gracias, públicamente. Pues un placer también para nosotros entregar ese premio, ese compromiso con la salud mental que lleva La Barandilla y el Hospital Lachman. Nos conocemos hace un par de añitos, empezamos a trabajar juntos a través de esas obras de teatro que hacéis tan maravillosas y bueno, pues teníais que estar ahí también en nuestro 40 aniversario y en esa fiesta de compromiso también con nuestros estudiantes que se forman y que hacen después esas prácticas y para nosotros es un orgullo escucharos allí como nos presentasteis vuestro proyecto y la verdad es que encantados de colaborar, siempre que nos llaméis ahí estaremos. Bueno, pues ojalá sigáis dando premios más o menos de este tipo, porque eso significa que estamos todos preocupados por la salud mental y sobre todo que trabajamos para la salud mental, que yo creo que tenemos que poner todos nuestro granito de arena. Tú, Melina, cuéntanos un poquito, así por encima, cuéntanos tú, defínete tú. Pues yo, muy mayor, me entero que tengo un trastorno de personalidad y empiezo a buscar cómo solucionarlo, cómo arreglarme. Es un poco complicado encontrar los medios para poder hacer y ahora mismo, casi 5 años más tarde, pues dicen que llevo una vida normalizada desde hace 3. Qué bien. Entonces, muy contenta con, pues eso,
os conocí a vosotros, yo estoy en una asociación que se llama Tú Decides, en Las Rozas, y para mí ha sido mi salvación, porque empecé queriendo ser voluntaria, pero al final te das cuenta que sacas muchísimo más de ayudar, que te ayudas a ti mismo y te sientes útil trabajando con ellos. Así que muy, muy contenta. Qué bien, pues ahora nos contarás también tu experiencia como mujer Sí. con la salud mental. Bueno, pues yo ahora os voy a lanzar una pregunta. Las podéis contestar, podéis levantar la mano, pues yo quiero hablar ahora, pues no, déjame que yo quiero, sin ningún problema, tenéis el micro abierto para decir lo que necesitéis decir y lo que pueda interesar a la gente también que nos escucha. Y la primera pregunta, lógicamente, para todas, es ¿qué pensáis sobre la salud mental? Esa puede ser el primer lazo del resto de las preguntas. Marta, tú que estás allí, cuéntanos qué piensas de la salud mental en el día de hoy. El día de hoy. Bueno, que podamos hablar a día de hoy de salud mental, ¿no? Y que sea algo que es importante, me parece que es un avance, porque no siempre se ha podido hablar de lo que es la salud mental. Entonces, ya que haya un espacio, que haya una palabra, que ya lo podamos nombrar, ya me parece algo significativo. El recorrido de lo que es la salud mental es un recorrido que se está gestando y desde luego hay recorrido, porque nos encontramos luego en la práctica diaria pues con un montón de trabas, de problemas, ¿no? Ya incluso de lo que sería la propia definición de salud mental. Para mí la salud mental va muy relacionada con el autocuidado, el conocimiento de uno mismo, saber dónde están los límites de cada uno, el poder defendernos, la comunicación de asertiva, respetar nuestras opiniones y las opiniones de los demás y dar ese espacio para poder ayudarnos y ser apoyo. Perdona, tenemos problemas con el sonido, no sé si es porque no se puede o porque estás cerca, lejos del micrófono, no. Vale. Te oímos bien, pero un poco entrecortada, pero bueno, te hemos oído bien tu mensaje. Dime tú, Marisa, a ver, cuéntanos, ¿qué es para ti la salud mental? Bueno, pues mi punto es relacionar nuestra formación con la salud mental, es decir, todos aspiramos a tener un bienestar social, bienestar laboral, bienestar comunitario y también bienestar mental, ¿no? Y nuestra labor desde eso que podemos aportar en la formación es servir de puente, ¿no? Entre también lo que decía Marta, no solamente intervenir cuando ya no hay salud, ¿no? Sino prevenir que exista ese bienestar y que el paciente tenga también recursos, ¿no? Para que en los momentos en los que hay mayor debilidad o que pueda enfrentarse a una situación, y esto Marta lo habrá vivido desde ese grupo, ¿no? De intervención en crisis y en momentos complicados que hemos vivido en estos 2 últimos años, tenga esos recursos para afrontar situaciones sobrevenidas para las que nadie estaba preparado, ¿no? Y es importante ese autocuidado, ese autoconocimiento, y lo enlazamos mucho en formación porque, fijaos, como decía Marta, nosotros trasladamos lo que vemos en consulta y lo que esos terapeutas nos piden, tener más recursos y estar más preparados para todo lo que les pueda llegar, ¿no? Y tenemos ese doble perfil, los junior que están muy perdidos, que vienen desde la formación universitaria, planes de estudio con más o menos éxito, y profesionales que ya están ejerciendo, que necesitan, pues evidentemente, tener más recursos para poder intervenir y para lograr que sus pacientes pues tengan éxito, ¿no? En esos procesos terapéuticos, bien sean preventivos o bien sean de intervención directa. Y ahí pues una de las cosas que hicimos, y a colación de lo que nos pedía Ana, que vinculemos mucho con el tema de mujer, que es en el programa en el que estamos, pues introducimos ese concepto de la salud psicológica de la mujer, ¿no? Y como también tenemos que tener esa visión global de un tratamiento desde la perspectiva de género, ¿no? De saber diferenciar. Mira, perdona que te cortes, si me permites, como quiero meterme más en eso, si me permites que pueda decir un poquito qué le parece la salud mental y qué piensas tú sobre la salud mental. A Marina. ver, salud mental para mí quiere decir que pueda llevar una vida normalizada, o sea, que no tenga la sensación de que se me está derrumbando el mundo. Ahora mismo se puede hablar. Yo en el año 2015, cuando me pongo mala,
incluso mi familia decía, se le han roto los nervios. No podían decir, tiene un problema de salud mental. Ahora sí veo que se puede decir y que no es un tabú. Y que afortunadamente no es un tabú, porque ha sido muy difícil el poderle decir a alguien, aunque fuera, estoy deprimida, te dicen, pues sal de ahí, ¿no? Entonces, salud mental para mí ha sido poder llevar una vida normalizada. Eso es. Sí, yo la verdad es que estoy con las tres. Creo que es muy importante tener ese bienestar emocional. Y sí que es verdad que, y ahora enlazaremos con las otras preguntas que os quería lanzar, que efectivamente yo creo que hace unos años no se hablaba tan claramente de la salud mental, igual que del suicidio. Sabéis que la Asociación de la Barandilla estamos también como muy involucrados con la prevención del suicidio y eso eran temas tabú. Y gracias a Dios ahora pues ya parece ser que la gente... Sí que tenemos que tener, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, también tener un poquito de cuidado, porque es como que ahora parece que queda bien, estamos de moda y parece que queda bien y que todo vale. No, o sea, yo sí que soy consciente de que hablamos más de la salud mental, pero que también tenemos que pensar que no todo vale y que ahora pues que es guay y venga, pues que no me hace falta psicólogo, pero lo tengo porque es guay. Quiero decir que también tenemos que tener esa calma y, no sé, pues utilizar los recursos cuando realmente los necesitamos, ¿no? ¿Qué te parece, Marisa? Claro, tiene que ver más con que la salud mental es una cuestión de salud pública, ¿no? Y ahí es ese sesgo entre lo que es la moda, ¿no? Y lo que me puede parecer que estoy en un momento en el que, oye, pues se habla de salud mental muchas veces banalizando, ¿no? Y hablando con términos pues que no son correctos técnicamente, ¿no? Y eso a los profesionales nos duele un poco, ¿no? Porque claro, al final es nuestro trabajo, pero sí que la perspectiva de que se convierta en un tema de salud pública y que desde las instituciones se apoyen, no solamente como hace la Barandilla o el Hospital Lachman hace ya 20 y tantos años, ¿no? Desde un punto de vista más de voluntariado, de asociación, de luchar mucho por conseguir esos recursos para sacar adelante, sino que exista verdaderamente un impulso desde las instituciones y desde la administración en que esto es un tema de salud pública, no es un tema de modas, ni es que ahora se pueda hablar libremente del suicidio, del trastorno de conducta alimentaria, que todos podemos tener una depresión, una ansiedad. No, es decir, es un tema más complejo y tiene que estar perfectamente identificado para evitar eso. Marta, tú me vas a dar la razón, ese intrusismo, ¿no? Que todo el mundo vale para hacer temas de salud mental, ¿no? Es algo serio. Y como un tema de salud pública lo trataremos, por supuesto. Sí, porque yo no sé, ahí en Aragón, aquí pues en Madrid, lógicamente estamos como muy a falta de psicólogos. Hablo en la salud pública, estamos como muy a falta de psicólogos y de hecho es que a veces son 6 meses de espera para que te pueda atender un psicólogo. Y como siempre decimos, o tienes dinero para coger un psicólogo privado o te mueres de asco. Entonces, no sé ahí en Aragón cómo estáis. También es parecido y la verdad que es una pena porque la verdad es que cuando una persona está en crisis, se encuentra mal, el que pueda haber una ayuda inmediata, vas a poder antes trabajar, sacar los recursos y esperar 6 meses, pues es que es un mundo, ¿no? Entonces, realmente yo también lo veo que este tema es algo comunitario, que es un tema de la sociedad, para la gente, y que 6 meses esperar a un psicólogo en la salud pública es excesivo. Llegamos tarde. Sí. ¿Tú has llegado pronto, Melina? ¿Cuándo te ocurrió? A ver, yo cuando me ocurrió empecé con un recurso que era de violencia de género y como aquello era cada mes y medio, yo recuerdo decirle a la psicóloga, necesito más ayuda, o sea, esto no me está valiendo. Entonces me mandan a la Universidad Complutense, que ahí la profesora Carmen Valiente me coge en una cosa que empezaba, que era como que tenías terapia y al principio eran 4 personas detrás de mí. Luego eran 100 y pico personas mirando como en aquello de la policía. Y ella, como ve que yo voy y que estoy utilizando, me aconseja ir al clínico. Y en el clínico me dan cita para 9 meses más tarde. Entonces yo me acuerdo que bajé y le dije, no, yo 9 meses no, en 9 meses me he muerto. Necesito que esto se aligere. Entonces bajé a atención al paciente, hice un escrito
Y claro, cuando te ven con ganas y con que estás luchando porque tú quieres salir, a mí a los 2 meses estaba ya entrevistándome en el clínico y en enero, que era cuando habían dado, pude entrar. Y después de eso sí que me ha costado porque te encuentras a profesionales que no tienen ni idea. O sea, Claro. yo la psiquiatra le decía cosas y me decía que estaba mintiendo. Digo, ¿para qué le voy a mentir a usted? Entonces me costó mucho encontrar una psiquiatra. Pero es cierto que yo he luchado mucho por encontrar los recursos. Ahora que dices esto de que te costó mucho encontrar, a mí me gustaría que Marisa nos contara cómo ha cambiado un poquito, porque tú nos hablas de hace 3 años, que tampoco es mucho tiempo, pero bueno, pero sí cómo ha cambiado el tema de la mujer dentro de la salud y dentro de la salud mental. Quiero decir, a nivel formativo, yo creo que tenemos ahora, y estarás de acuerdo con nosotras, Marta, que ahora tenemos una serie de permisividad, pues con el tema de transgénero, con el tema por ejemplo, de bullying en niñas, con el tema de anorexia, con el tema de violencia también de género, que empiezan muy jovencitas. Entonces yo creo que se ha tenido que cambiar un poco el paradigma ese de a ver cómo solucionamos estos temas, ¿no? Quizá los psicólogos anteriormente no estaban tan preparados, no estaban tan preparados para atender justamente a esta parte de la población, que son mujeres, a veces jóvenes, y otras a lo mejor mayores. Pero yo creo que a lo mejor, no sé, Marisa a lo mejor nos puede decir algo, cómo estaba la formación hace unos años en cuanto a la salud mental de la mujer y cómo está ahora. Bueno, pues hace unos años no existía, es decir, no había una separación entre la perspectiva de género incluido en la psicoterapia, ¿no? Y es verdad que la demanda ha hecho que tengamos que también actualizar y formar a estos psicoterapeutas también con esa perspectiva de género y cómo hacer una visión global en todos nuestros tratamientos terapéuticos, pensando en todo ese ciclo vital que pueda tener la mujer a lo largo de su vida y sus diferentes etapas, desde la deconstrucción de los roles, ¿no?, que se nos han asignado desde que hemos nacido, que se espera de nosotras, no lo que queremos ser, sino lo que se espera de nosotras, a construir, desde luego, por supuestísimo, una sexualidad saludable. Es decir, es importante que los psicoterapeutas que atienden mujeres sepan cómo abordar y cómo afrontar estas dinámicas también de relaciones saludables de pareja que puedan ser del mismo género o no. Y eso pues hace que los terapeutas nos exijan a los centros que les formamos que haya formación específica en eso, ¿no? Y nos retan constantemente y cada año a tener que hacer adaptaciones de nuestras formaciones, que yo le pediré a Marta, que está invitadísima a venir cuando ella quiera impartir cualquier formación con nosotros, porque eso es de lo que se trata, de trasladar al aula, y es nuestra responsabilidad con los estudiantes lo que hacemos en consulta. Es decir, así llevamos haciéndolo ya 40 años, ¿no? Y el alumno tiene que ver en el aula lo que dentro de unos meses va a empezar o ya se está encontrando en consultas con esa garantía. Hablaremos también de violencia de género, y hablaremos también de las dinámicas abusivas, ¿no?, que sufre la mujer, tanto en los ámbitos laborales, que lo estamos viendo constantemente, hasta el punto de que ya veis que se ha tenido que regular que exista un plan de igualdad en las empresas, ¿no? Pero eso, Marisa, no existe ya. Existe, pero hay que aplicarlo. Digo que si existe y se aplica. ¿Tú crees que no se aplica todavía? A veces cuesta, pero se aplica. Cuando hay una normativa, pues como todo, ¿no? Si no existe, pues hay que regularlo y hay que tomar conciencia y hacer mucha pedagogía dentro de las empresas, ¿no? Que al final todo el mundo, pues igual que cuando hacemos un sello de calidad y nos concienciamos de que hay que trabajar con procedimientos, pues en el tema de igualdad tomar conciencia también, ¿no? Que es importante respetar que todos somos iguales. Ese es el feminismo, ¿no? Independientemente en el ámbito en el que te muevas, no puede ganar un hombre más que una mujer por hacer el mismo trabajo. Eso es algo que debemos enseñar, fijaos, desde el cole, ¿no? Desde los planes de estudio, que nos cuesta tanto también llegar con esas modificaciones y adaptaciones en los planes de estudio más básicos, y que esa igualdad ellos lo vean normalizado desde las primeras etapas, ¿no? Luego también hablaremos de la parte, por supuesto, de la maternidad y la crianza, ¿no? Que es otra cosa, ¿verdad, Marta? Sí, ella siente, y es cierto que es complejo, ¿eh? Yo os quería preguntar si a nivel, a ti a nivel formación, si os piden más
hombres que mujeres este tipo de formación, porque creo que la mujer también se tiene a lo mejor que formar. Puede decir una que, bueno, que puede entender la maternidad de una forma y otra que no la entiende, y son las dos psicólogas. Quiero decir que el psicólogo siempre tiene que estar formado y bien formado para todo tipo de personas, no solamente para un target, ¿no? Entonces, ¿os piden más este tipo de máster, cursos, demás? ¿Os lo piden más hombres que mujeres? Bueno, este sector, Marta, ya sabes, es muy femenino, ¿no? Es decir, que al final todo el sector sanitario está mayoritariamente, excepto luego psiquiatras y médicos, que eso sigue siendo masculino. Esa parte más de hombres, pero afortunadamente la formación en el ámbito sanitario, pues también hay mucha mujer ahí. Nosotros, os dice, tenemos un 90% de mujeres formándose, de casi 2.000 alumnos al año, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay una conciencia y hay un deseo de la mujer de tener, bueno, pues esa formación en salud mental. También tengo que decir que somos extremadamente emprendedoras. Es decir, también vemos que nuestros alumnos, cuando se forman, son más emprendedoras ellas que ellos, ¿no? Ellos tiran más quizás por ámbitos más oposiciones, hospitales, hacer el PIR, ¿verdad? Pero nosotras somos más emprendedoras, es decir, abrimos consultas. El ejemplo es de Marta, que seguramente le costó mucho, ella podrá contar su experiencia como emprendedora. Y luego fijaos que durante esta etapa de pandemia hemos encontrado que psicólogas o que profesionales que han sufrido, ¿no?, durante la pandemia pues una bajada de pacientes porque no podían atender, se han reinventado y son mujeres reemprendedoras. Y esto, pues este concepto me encanta porque habéis sabido reinventaros, ¿no? Y entrar en la psicología online y tener más recursos. Es decir, ahí en ese punto también nuestras mujeres, y yo les tengo ahí en el aula, nos piden, oye, dame más recursos para ganarme la vida y ganármela con este oficio, que han convertido su vocación en su profesión, ¿no? Que eso es realmente el éxito de un sistema de formación integral. Y es cierto que, claro, esas terapeutas, mujeres, que somos mayoritariamente, pues estamos muy formadas y muy concienciadas en género, pero, ostras, también hay que concienciar a los hombres psicoterapeutas en ello, ¿eh? Es decir, que no haya sesgo entre mujeres terapeutas y hombres terapeutas. Tú, Marta, por ser mujer, ¿tuviste algún o más trabas a la hora de montar tu propia consulta? ¿O te fue fácil? ¿O encontraste rápido? ¿O tienes algún problema con, bueno, pues alguna persona que dice, no, eres mujer, pues prefiero tener un psicólogo que una psicóloga? ¿O realmente no has notado mucha diferencia? A ver, te cuento, lanzarse pues a hacer un proyecto, ¿no?, una consulta, la verdad es que hay algo, hay que pensar, ¿no?, y tienes que tener formación que te respalde, ¿no?, da un poco de miedo. Pero es verdad, ¿no?, que en el momento en que te lanzas, el que vences también tus miedos, tus barreras, supervisas casos, continúas en formación constante, hay que ser ético con la profesión y desde luego la problemática actual es diferente que la que podía existir hace 20, 30 años o va a poder existir en 20, 30 años porque la sociedad cambia. El terapeuta también tiene que ir cambiando, tiene que ir formándose y desde mi punto de vista pues desde varias miradas, porque al final te tienes que adaptar a la persona, estás ahí para ayudar a esa persona. Y luego conocer recursos que le puede ir bien, pero para mí es como una colaboración que haces con esa persona para poder ayudarla, que sea un espacio seguro en el que se pueda abrir. Yo trabajo en la privada, entonces digamos que muchas veces llegan a mí o a través de página web o porque les recomienda algún compañero. Entonces ya saben que soy mujer. Yo me imagino, porque esto también es muy personal, hay personas que prefieren que les atienda un hombre, hay personas que les prefieren que atienda una mujer. Ya de base, antes de que se produzca esa llamada, yo creo que ya resuelto esa pregunta. Tema, sí que es cierto que para mí, yo llevo más mujeres que hombres y yo veo que hay una tendencia en las mujeres que es más fácil para ellas como el pedir ayuda, el solicitar esa ayuda. También es cierto, ¿no?, lo que comentaba la compañera, a lo largo del ciclo vital sí que hay que saber qué ocurre, qué se espera, ¿no?, que aparte de ver una mirada global y a la vez la individual. Lo que hablábamos del embarazo, puerperio, menopausia, las primeras reglas, cómo se vive esa primera regla, todo eso está claro
es muy importante el tener conocimiento y herramientas para que te puedas manejar ahí. Y tú, Melina, has tenido, nos decías antes, fuera de micrófonos, que has tenido tanto hombres como mujeres profesionales ayudándote. ¿Has notado alguna diferencia? ¿Te has sentido mejor con una mujer que con un hombre? ¿Has preferido un psiquiatra a un psicólogo? Cuéntanos esos 3 años o 4 que estuviste de un sitio a otro, cuéntanos. Claro, me ha tocado de todo. Y yo en realidad lo que quería era alguien que supiera. Me daba lo mismo un hombre que una mujer. Ahora mismo yo tengo un psicólogo de la Seguridad Social y tengo una psicóloga que tengo que decir que es impresionante, porque yo en su momento podía pagarla y en un momento no la puedo pagar. Y ella sigue dándome terapia a pesar de yo no poderla pagar. Ella siempre me ha dicho, nosotros teníamos una relación terapéutica y yo no puedo cortar una relación terapéutica porque esa persona no tenga medios. Ya me lo pagará otra persona que tenga medios el poderte dar ayuda a ti consulta. Es cierto que hablo cosas distintas. Pero tienes un psicólogo nada más. No, tengo 2. Ellos 2 además, vamos a ver, yo hablo con el psicólogo de la Seguridad Social y le digo, necesito más terapia. Y me remite a esta otra psicóloga. No. Entre ellos se comunican. Espera un momentito, que yo aquí es una cosa, encima estoy con 2 profesionales que no sé si tienen a lo mejor algo que comentar sobre la idea de tener 2 psicólogos. Marisa, empieza tú, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que ahí lo que nos pasa es que cuando no llega uno, es decir, que al final la Seguridad Social tiene la limitación que tiene. Si el paciente necesita más, no tenemos que dejar a nadie atrás. Es decir, al final es el propio sistema el que su psicólogo de la Seguridad Social le ha recomendado que haga un apoyo, ¿no? No sé la relación que hay entre los dos, creo que deberían de estar conectados, o al menos saber cómo está yendo la evolución del paciente y tener sesiones en las que entre ellos hablen, ¿no? y tengan un hilo conductor, o que en el proceso terapéutico o en ese diseño de lo que está del proceso de intervención estén absolutamente coordinados, ¿no? Y que ese vínculo, como decía ella, esa alianza terapéutica se mantenga y tenga esa conexión que es tan importante con ambos, ¿no? Es complejo tenerla con uno, con 2, no lo sé. Yo ahí difiero un poquito, difiero también con Marisa, quiero decir que aquí cada uno podemos tener una opinión diferente y estamos todos perfectos. Es lo que ella dice. Yo aquí difiero un poco porque creo que se debe tener solamente una persona. Si realmente el psicólogo de la Seguridad Social no puede seguir atendiéndote porque tal, bueno, pues quédate con la otra persona. Yo me puedo seguir informando cómo estás porque ha existido ese vínculo, pero bueno, yo creo que el tener a 2 terapeutas que por mucho que hablen son 2 ideas diferentes, 2 cabezas diferentes y 2 formas de ver las cosas diferentes, quizás... Yo veo, cuando les veo a los 2, a lo mejor porque los 2 se han formado en la misma escuela, o sea, para mí ambos llevan la misma idea, el mismo concepto, y entre ellos sé que hablan. Me preguntaron, ¿podemos hablar? Dije, sí, por favor. Yo no quiero que uno no sepa lo del otro. Yo desde aquí, y no he tenido problema. Yo no he tenido ninguno. Vale. Pero entiendo que sí, que yo no hay. Yo desde aquí quiero decir, porque nos escucha mucha gente, quiero decir que eso no es lo habitual, que lo normal es que uno solamente tenga una sola terapeuta, un solo terapeuta, y que, bueno, pues si uno no le puede atender, cierra el ciclo, cierra la terapia y hace una derivación a otra persona. Por lo tanto, lo digo porque puede haber mucha gente que esto lo pueda confundir. Vale. Entonces sí que quiero que quede claro que profesionalmente debe ser, no sé Marta qué opina, pero yo creo que siempre es mejor que una persona dirija más que 2, por mucho que hablen, ¿no? A ver, mi pregunta, yo creo que aquí tenemos que ir al caso por caso, ¿vale? Y sería que si para ella esa forma es útil, ¿vale? Si a ella le sirve, porque ella también lo que estaba comentando, como que ella a veces necesitaba más ayuda y que desde la Seguridad Social no podía tener ese soporte, ¿no? Entonces, buscar otro tipo de recurso. Es verdad que a veces el tener 2 terapeutas puede ser un poco complicado, ¿no? O sobre todo si tienen puntos de vista muy diferentes. En el caso, lo recomendable sería 1, pero sí que es cierto que en el caso de ella es útil y lo que veo muy positivo es que hay una coordinación entre ellos. Claro, muchas veces vemos que en el proceso terapéutico intervienen diferentes profesionales, no los 2 psicólogos, pero sí que es necesario tener una coordinación entre un psiquiatra en un primer momento,
después un psicólogo, es decir, pueden intervenir y estamos pues muy acostumbrados a ver equipos multidisciplinares, ¿no? Donde hacen una rehabilitación más integral con el paciente y eso funciona, es decir, porque pues al final cada uno de ellos aporta a ese tratamiento y a ese proceso la parte profesional, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando trabajamos mucho con mayores, como durante ese proceso, que es un proceso de rehabilitación integral, como pueden trabajar desde la parte de neuropsicología o pueden trabajar neurorehabilitación, la parte más física con un fisio, un terapeuta ocupacional, para que tenga una vida lo más real o lo más cotidiana posible, ¿no? Y cómo se trabaja con las familias y con tu entorno, es decir, que esa combinación de un equipo multidisciplinar es muy positivo al paciente. Sí que es verdad que en este caso es un caso peculiar porque, y yo insisto que muchas veces, y cuando trabajamos, fijaos, con colectivos muy desfavorecidos, ¿no? Desplazados, de zonas también conflictivas, que Marta conoce bien por el grupo en el que trabaja, muchos de ellos tienen una asistencia primaria muy básica y ahí les dejan, ¿no? Entonces yo entiendo que ellos necesitan después continuar con ese proceso, ya sea de duelo porque vengan de una zona de conflicto, ya sea de problemas familiares, de violencia intrafamiliar, de adaptación, de integración, de racismo, de un montón de cosas que nos encontramos en ese colectivo que viene de otros países desplazados y que necesita un equipo y una continuidad. Y las ONGs, con toda la buena labor del mundo que hacen y demasiado, y muy agradecido a ellos, no pueden continuar con ese proceso. Hacen una pequeña intervención primaria, pero después nos los dejan. Hay que continuar. Hay que continuar, claro, no lo podemos abandonar, que nadie se quede atrás, por favor. Bueno, yo lo que estaba pensando es que cuando decías si es un hombre o una mujer, fíjate, en la seguridad social, el doctor que me atiende, muchas veces yo puedo llevar a un familiar, con lo cual ahí se ve más el ámbito familiar. Sin embargo, con mi psicóloga, no quiero que nadie intervenga con mi psicóloga. Entonces se ve la parte más de terapia de familia en uno y en el otro se ve más mis necesidades. Y como además están coordinados, a mí me resulta fascinante y que además tuve un problema muy gordo y es que yo necesitaba ayuda. Y cuando un psicólogo te dice, no importa, vete con ella, que te va a dar sesiones todas las semanas como necesitas, para mí fue un alivio. O sea, para mí fue, vale, pero yo quiero seguir teniéndote a ti porque tú has llevado mi historia y porque tú llevas la historia en el conjunto de mi familia. Esto es más individual, lo que yo necesito a nivel personal. Lo otro da muchas como pautas a la familia y a mí pautas de cómo sobrellevar los temas de familia. Vale, entonces no es que sea tu psicólogo, sino que es otro profesional que entra ahí en esa terapia para hacer una terapia de familia, para abordar un poco tu tema con la familia. Claro, es que eso ya es diferente. Pero eso ha sido voluntad mía. O sea, yo he ido, afortunadamente tengo muy buena suerte con ellos, y yo he ido estableciendo qué quería con cada uno. Muy bien. Y se ha respetado. Y yo digo, yo he tenido mucha suerte porque eran especialistas ambos en TLP, que en el momento que a mí me ocurre es muy difícil encontrar a alguien que te pueda atender para TLP, que era una enfermedad que en aquel momento llevaba muy poco tiempo. Entonces yo he tenido mucha suerte y eso, que están coordinados y que a cada uno le he establecido la función. Y además ahora he pasado, que era lo que decía ella, no hay que abusar de los psicólogos. Yo el verano el anterior, ella se tuvo que ir de vacaciones y yo vi que en un mes no me pasaba nada. Y le dije, empezamos cada mes y estoy yendo cada mes. Fantástico. Yo creo que tienes que utilizarlo cuando lo necesitas. Y yo ha habido momentos que he tenido crisis y le he dicho, oye, por favor, necesito una terapia lo más urgente posible. Pero pasé de una semana a un mes. Y me parece que eso es muy importante incluso para los pacientes, el poder decir, ahora puedo sobrevivir un mes entero sin tenerte que contar. Y si tuviera a lo mejor que pasar la siguiente fase a 2 meses, es no abusar, como decía ella, de los recursos que tenemos. Es cuando lo necesito, lo utilizo. Pero yo creo que ella hizo lo más difícil, ¿no? Que es pedir ayuda y tomar conciencia de que necesitaba una ayuda de un terapeuta.
y la encontró. Y lo que decía Marta, a ella esto le está funcionando y aquí el que manda, Marta, es el paciente. Es decir, al final él es el que sabe qué es lo que le está yendo mejor y aunque nosotros hagamos ese proceso de acompañamiento, pero él sabe en qué momento necesita un terapeuta que le acompañe con la familia, con su entorno, ¿no? Y al final obtenga el mayor bienestar, tanto personal, mental como social, ¿no? Que es de lo que se trata y ese es nuestro trabajo. Claro, eso es. De todas formas, lo que ella estaba comentando sí que es algo que se hace mucho. Tal vez la terapia individual la lleva un psicólogo, ¿no? Y ese es un espacio en el que se pueden hablar de las necesidades individuales, de lo que quiere, ¿no? Un espacio para esa persona. Y luego lo que es el trabajo familiar se hace con otro profesional, ¿no? Como esa separación sí que ocurre muchas veces y es como se separan estos dos espacios, ¿no? En el ámbito familiar vamos a trabajar esto y el otro es otro tipo de espacio. De hecho, muchas veces eso es muy beneficioso. Claro. Oye, y yo quería preguntaros, bueno, hemos hablado todo el mundo de la pandemia 200.000 veces y siempre se está mencionando el tema de la pandemia, pero vosotros en cuanto a salud mental, siempre estoy hablando mujer y salud mental, ¿cómo veis que la mujer ha podido sobrellevar todo esto de la pandemia? Si pensáis que la ha sobrellevado mejor que el hombre, si pensáis que ha habido más problemas de mujeres que de hombres, si han pedido más ayuda, si lo han solucionado solas, ¿qué os, todo lo que ha pasado y tal, qué pensáis La mujer de ello? resiliente, ¿no, Marta? Sí. Al final ese desafío también. Bueno, nosotros hemos hecho la salud mental, hemos hecho de grupo escoba en el COVID. Es decir, al final, pues primero estuvieron los sanitarios en primera línea atendiendo en esa atención primaria que fue fantástica, ejemplar, por parte de todos nuestros equipos que lo han sufrido, que después hemos tenido que atender en consulta a mucho personal sanitario, ¿no? Que ha quedado muy tocado después de toda esa situación tan crítica, inesperada y que además era inusual y que nunca nos habíamos enfrentado a esto. Y después llegamos nosotros en salud mental. Y es verdad que durante la pandemia pues estuvimos en casa encerrados con nuestros hijos, con nuestros maridos, siguiendo trabajando, siguiendo con rol de mamá, con rol de mujer trabajadora y manteniendo, bueno, pues el tipo hasta el final, ¿no? Y eso pues también ha pasado factura en las relaciones con los hijos, en las relaciones con las parejas, en el modelo de familia. Es decir, muchas de las cosas que hemos trabajado después en consulta es conflictos que afloraron durante el confinamiento. Hubo parejas reforzadas y parejas no tan reforzadas, ¿no? Y eso también pues supuso que hubo que abordar temas de mujer y de familia que también eran inusuales, ¿no? Y eso pues nos lo encontramos como una realidad post-pandemia, ¿no? Más allá de la intervención que supuso para todos, tanto hombres como mujeres, de una situación absolutamente crítica, ¿no? ¿Tú, Sí, Marta, más o menos? Una situación muy crítica, yo creo que fue un trauma colectivo para todos, que no nos podíamos imaginar esa situación, ¿no? Como algo un poco de ciencia ficción, nos hubiéramos podido imaginar 2 años previos, ¿no? De mascarillas, ¿no? y geles y sin salir de casa, que por supuesto hay confinamientos más fáciles y más difíciles. No es lo mismo una persona que vive en un chalet que tiene un jardín que un confinamiento en que no tiene ni un balcón. Entonces, claro, aquí yo creo que es que el desbordamiento y problemáticas no es a nivel mujer, que es que ha sido en todos los colectivos. Para mí el colectivo que más ¿no? En cierta forma me preocupaba eran los adolescentes. Porque me parece que pues, se cargó con ellos mucho y además por el ciclo vital en el que viven, para ellos el tener a sus iguales es muy, muy, muy importante. Desnaturalizamos absolutamente su ciclo vital, claro, porque ellos están encerrados en una situación donde ellos pues es donde más relaciones sociales han de tener, ¿no? Es curioso porque yo tenía en ese momento mi hija tenía 16 años. Se pasaban el día durmiendo o jugando, yo me acuerdo online, jugaban al parchís porque se desesperaba, pero no salía de la habitación. Y yo, en cuanto has preguntado, en lo que yo he visto de experiencia, lo han pasado muchísimo peor los hombres, pero muchísimo peor que las mujeres.
mi experiencia, que como decía ella, afloraron muchas cosas. Yo tenía una relación perfecta y en medio de la pandemia lo dejamos. O sea, un 15 de abril no era él capaz de poder, con todo el trabajo, quedarse en casa. Aquello le desbordó. Y sin embargo yo era la típica happy. Estaba en pandemia feliz. Uy, me han traído la cultura, me han traído el circo, me han traído el gimnasio, me han traído todo a casa. Qué felicidad que estoy en familia, no tengo que moverme más que para ir a la compra, estamos todos juntos, estamos todos sanos, quizás porque yo ya había vivido lo que era sufrir, y entonces aquello para mí era, bueno, pues es un rato, 1 año, 2 años. O sea, hay cosas mucho más graves que estar encerrado en casa. Yo estaba feliz, contentísima, estaba con mis seres queridos, y sin embargo él no lo llevó nada bien. Y yo tuve que mudarme a mi casa en plena pandemia, pero luego en general cuando he salido, en mi experiencia, y he oído a hombres y mujeres hablar de la pandemia, para los hombres ha sido nefasto y para las mujeres ha sido un inconveniente. Claro, es que yo creo que a lo mejor el rol de mujer que tenemos siempre es diferente. O sea, la mujer es la que cuida, la mujer es la que siempre está pendiente a lo mejor de los hijos, es la que está pendiente de la casa, y el marido es el que, como dice Marisa, esto sigue ocurriendo, quiero decir, sí. Por mucho que tal, pues sigue ocurriendo, que el marido es el que llega a casa y, bueno, muchos comparten, la verdad, sí. No son todos, ¿no? Muchos empiezan a compartir todo, pero es verdad que el verdadero empuje, yo creo que en la casa normalmente cuando hay niños, personas mayores y demás, casi lo lleva más la mujer que el hombre. No sé en qué, porque no hay ningún estudio o yo no los conozco, pero yo creo que la sensación que da a nivel sociedad es que es la mujer un poco la que mantiene esa casa. Y entonces, claro, al estar allí, bueno, sí que es verdad que hemos tenido a lo mejor que trabajar desde casa, que hemos tenido que solucionar todo desde casa, pero es que muchas veces hemos estado acostumbradas. Exacto. Ya previamente, porque hemos hecho muchas cosas. Hemos estado con los niños haciendo las tareas, también hemos estado pendiente de la compra y hemos estado también pendiente de nuestro trabajo, pero eso es lo normal. Con lo cual parece que a lo mejor quizá no lo hayamos notado tanto, ¿no? No sé. Bueno, qué ese sensación. rol de echarnos todo a las espaldas es muy mujer, muy femenino y bueno, pues así lo hicimos, ¿no? También durante la pandemia. Y yo fijaos que hablando con mi grupo de amigas, yo no soy madre, soy una no madre, con derecho a ser no madre, y muchas de mis amigas me decían muy bajito y que no lo oyera nadie: detesto ser madre, ¿en qué momento? ¿No? La pandemia me ha venido grande y no quiero ver a mis hijos 24 horas del día, ¿no? Y bueno, pues al final pues tienes ese sentimiento también de culpabilidad, de decir, pues en algún momento de la pandemia he deseado que mis hijos, por favor, que vayan al colegio, porque necesito también mi espacio personal, ¿no? Bueno, los hijos y el marido a lo mejor. Por supuesto, también, ¿no? Y nosotras también, que seremos un incordio. Y al final, no pandemia, ¿eh? Y el estar ahí 24 horas, eso es terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno supo buscar sus recursos. Cuando hablábamos al principio también de trabajar ese hábito saludable, ¿no? Y estar preparados y trabajar sobre tener esos recursos y cuidarnos mucho y saber cuidar, va también de esto, ¿no? De saber en algún momento que podamos tener un conflicto, que ahora es una pandemia, pero es que cuando alguien se rompe una pierna y está ahí contigo, eso es terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues saber también cómo afrontar y tener recursos para sobrellevar eso también, ¿no? Y estar fuertes para esas situaciones que son inesperadas y que nos desajustan nuestra zonita de confort, que lo tenemos todo muy bien organizado, y nos desajustan un poco, sean los hijos, el marido, los suegros, la madre, quien sea, ¿no? Y son los ciclos de vida, ¿no? Lo que hacen que nos vayamos adaptando, claramente. Marta, Sí, ¿tienes algo que comentar? Sí, ¿no? Es estar tan juntos todos, tan pegados, ¿no? Lo que dices, la importancia del espacio, ¿no? Individual de cada uno, ¿no? El espacio con las amistades, ¿no? El espacio laboral, ¿no? El poder a veces, ¿no? Separar espacios, y en el espacio de cada una, el que necesito, cómo me encuentro, cómo me siento, qué está pasando, ¿no? Lo importante que es eso, ¿no? Y que pues en la pandemia eso era un poquito complicado. Es cierto que también en la pandemia hubo mucha gente que la pudo aprovechar, ¿no? Sí. Y que descubrió muchas cosas, ¿no? Que quizá desconocía. O el tema del mundo online, ¿no? Que nos hemos hecho expertos casi todos, y antes pues, de la pandemia no era tan habitual el teletrabajo, o
hacer cosas a nivel de Zoom, ¿no? Entonces también ha sido como un momento de cambios. O incluso la Sí. terapia online, ¿verdad, Marta? Sí, Que al fin efectivamente. pensábamos, oye, no vamos a ser capaces de hacer esa alianza terapéutica y ese vínculo con nuestros pacientes, y ahora cada vez más está Sí. siendo demandado y lo estamos aprovechando. Esas nuevas tecnologías nos tienen que ayudar también a acercarnos a personas que por las limitaciones geográficas no pueden Pero tener bueno, un terapeuta. y a es veces no así. geográficas, porque Sí, una claro. persona que tiene depresión hay días que te dice no puedo levantarme, no sé qué, bueno, pues qué fácil que no vas a perder tu terapia y nos vamos a poder conectar. Quiero decir que eso Así también es. ayuda, aparte de la distancia geográfica, incluso las personas que no se encuentren bien. A mí, la última sesión que tuve con mi psicóloga, la última que he tenido presencial y no la he vuelto a ver, fue el jueves antes de que nos encerraran. Y yo he seguido, además en estos 2 años y pico, yo me he mudado a Segovia, con lo cual, si yo no tuviera la terapia online, No podías, no sí. podría. Y a mí me da lo mismo, porque puedo estar donde esté. Este momento es mío y puedo estar en el coche dando mi terapia y no me la pierdo. Ya. Que antes tenías que estar en un sitio, te angustia mucho el tener a veces que estar a 1 hora en un lugar determinado, te empiezas a poner nervioso. Yo por lo menos, yo había momentos en que tenía que ir al psicólogo y me disociaba de los nervios de tener que ir hasta allí. El poder pensar que ese recurso lo tienes online a Te veces facilita. tranquiliza muchísimo el decir, es que ahora lo único que tengo que hacer es encender el móvil y estoy viendo a mi terapeuta. No tengo que meterme en un atasco, en llegar puntual, y que eso al final te crea un estrés que te acabas, llegas a la terapia agotado. Y eso sí que yo he visto muchos beneficios en la pandemia, otros no, pero creo que hemos sacado, los que hemos sabido aprovecharlo, hemos sacado muchísimas cosas buenas de la pandemia, Qué muchísimas. Pues bueno, nos queda ya muy poquito, porque hay otro programa detrás y si no hay el jefe me pone a mí, vamos, que entra dentro de un momento y dice, venga, que cortar. Nos saca Así la tarjeta que roja eso inmediatamente. es. Pero sí que quería haceros una pregunta última que creo que también es importante saber vuestra opinión. ¿Qué creéis que falta hoy en día en la salud mental? Ya digo, un poco respecto a la mujer. Marta, empieza tú. ¿Qué crees que falta a día de hoy? ¿Tú qué echas de menos o qué dices como profesional o como persona que sabes hablar del tema? A forma personal, a mí me gusta este espacio mucho, este que has hecho entre mujeres, ¿no? De tener un espacio de mujeres y poder, ¿no? Escucharnos las unas a las otras, aprender, ver las diferentes visiones. Ese espacio me parece en sí esencial. ¿Qué echo de menos? A ver, es que en salud mental la verdad que lo que he comenzado es que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en general, en realidad. Eh, para mí todavía sigue habiendo mucha cultura del patriarcado que hay, ¿no? Desde las profesionales, desde estos espacios, empezar a romper, ¿no? Todas esas etiquetas que todavía la sociedad sigue poniendo y seguir luchando por la igualdad de derechos, está clarísimo. Marisa. Bueno, pues ¿Qué crees? primero, como no vamos a dar las gracias a que nos hagan un espacio único para poder debatir y temas que nos interesan, que tenemos que estar ahí siguiendo visibilizando, ¿no? y haciendo que tome conciencia de que existe una necesidad, y es un hecho que es innegable, que más allá del sesgo del feminismo, ¿no? Hemos de tomar conciencia de que desde la psicoterapia hay que adaptarse, hay que adaptarse a todos esos ciclos vitales que la mujer vive a lo largo de su vida y que necesita una intervención específica, integral, tomando esa conciencia de género y sin ningún sesgo, ¿no? Es decir, y sin ningún complejo. Al final hablábamos también hace un rato fuera de micrófonos cómo tenemos que justificar nuestro éxito constantemente, ¿no? Es decir, cómo sufrimos ese síndrome de la impostora cuando ocupamos puestos de responsabilidad y tenemos equipos que dirigimos, tanto como Ana Lancho o Junivel, que dirigen un hospital y que dirigen una asociación, o yo misma, que dirijo un centro con 2.000 alumnos, 500 profesores y 80 personas en plantilla, como muchas veces
nos hacemos muy chiquititas, ¿no? Y pensamos, esto es verdad, me corresponde estar aquí, ¿no? Y hay que quitarse ese lastre, ¿no? Que tenemos tanto las mujeres de que no nos merecemos esto. Sí, nos lo merecemos porque lo hemos trabajado. Y yo creo que eso es en lo que empezamos a abordarlo desde la escuela, ¿no? Desde que las niñas cuando empiezan sepan que efectivamente existe un feminismo y una igualdad desde los programas educativos hasta el ámbito laboral, ¿no? Y que no tengamos que justificarnos, pues como decíamos con Ana, el derecho a ser no madres o el derecho a ser, bueno, pues ejecutivas, o el derecho a quedarme en casa cuidando de mi familia sin tener que justificar si me pasa algo o si hay algo que no funciona bien en mi vida, ¿no? Y bueno, pues es ese trabajo de pico y pala de cada día que hemos de hacer, ¿no? Que nos cuesta mucho, pero que lo vamos a seguir haciendo. Es decir, somos incansables, ¿eh? Y vamos a ir siempre ahí a tope. O sea, nosotras seguiremos luchando por lo que creemos que es justo y que debe ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante, compañeras, y seguiremos en esto, ¿no? Yo en salud mental, cuando veo que hacen planes de salud mental, a veces pienso, no nos han preguntado, no nos preguntan qué necesitamos. Creo que hay mucha gente que estaríamos dispuestas a ayudar a poder hacer esto me faltó, esto necesité, esto es lo que estoy. Ahora como voluntaria veo que esto falta y no se nos pregunta. O sea, a todo el mundo saben las necesidades que tienen y a nosotros se las inventan o les preguntan a los profesionales que nos atienden. Pero a nosotros no nos preguntan ¿y tú qué necesitas? ¿O tú qué crees que se necesita? Y en eso de tener que justificar, yo no trabajo. Entonces, cuando tú dices, no trabajo, es como, ¿no trabajas? No trabajo. Tengo que justificar que no trabajo. Hago un voluntariado que me encanta, que me llena, que me enriquece, pero como si no quiero hacer nada, como si quiero estar sentada en mi casa con mis mascotas y mi niña. ¿Qué más da? Es eso que dice ella, ni tengo que ser maravillosa de ser la directora general, ni pasa nada por quedarme en mi casa sin hacer nada. O sea, tenemos que justificar siempre lo que somos. Y lo que elegimos. Y lo que elegimos. Y me parece que hay un momento en que, además yo tampoco tengo ganas de justificar por qué estoy en mi casa. Estoy en mi casa porque es lo que quiero, lo que he decidido. Ese problema creo que lo tenemos más las mujeres que los hombres. Y te digo, lo que más me preocupa es que jamás nos preguntan qué necesitamos a los enfermos de salud mental. Pues bueno, no sé, ojalá escuche mucha gente este programa y os pregunten a las personas que tenéis, porque yo también creo que tenéis muchas cosas que decir y que aportar. Ojalá salgan pronto los 2.500 alumnos que tiene ISEP para que se inunde todo de profesionales y además buenos profesionales. Y además, buenos profesionales en el campo también de la salud de la mujer y podamos todos poder tener un terapeuta que nos entienda de verdad. Y ojalá, Marta, lo que nos cuentas de que siga existiendo ese apoyo también a la adolescencia y que lo está pasando tan mal y lo ha pasado tan mal, pues ojalá todo eso sea escuchado. Y bueno, yo deciros que aquí tenéis vuestro espacio para cuando queráis. Solamente tenéis que decir, Ana, venga, vamos, que nos juntamos otra vez y vamos a hablar ahora del tiempo, de lo que queráis. Aquí tenéis vuestros micrófonos. Os quiero dar las gracias a las tres. Con Marta nos veremos pronto. Tenemos una formación allí en el Colegio de Psicólogos de Zaragoza. Qué bueno. Y nos veremos pronto, irá Junivel y José Manuel. Yo no puedo ir porque estoy en Palma de Mallorca, también en otro evento, que tengo también que estar en una mesa, con lo cual, bueno, pues me va a dar pena no estar allí con vosotros, pero bueno, ya me contarán y seguro que va a salir también esa jornada fenomenal. La anunciaremos en nuestro Facebook para que la gente de Zaragoza, pues bueno, pues pueda asistir. Melina, encantada de conocerte, no te conocía, solamente te conocía de oídas, pero no de vista, así que nada, encantada de conocerte, aquí tienes también tu casa. Y Marisa, ¿a ti qué te voy a decir? Entregadas a la causa, totalmente, que aquí nos tienes para lo que necesites, que sé que te tenemos también a ti. Muchísimas gracias. Y que ojalá haya mucha gente como tú, tan emprendedora y con tantas ganas de sacar adelante la profesión que intentar ayudar a la gente y poder tener una salud mental plena. Y sobre todo una calidad de salud mental pues buena. Muchísimas Así que gracias. muchas gracias a las Muchas gracias. tres y hasta pronto. Gracias.
tóxico interno.